Bueno, son 9:56. Ya tenemos 23 personas. Estamos empezando 10:05. Listo, doctor. Perfecto. Super. A ver cuántos logramos pasar nuestro. La histerectomía, pues lógicamente es la cirugía estrella del ginecólogo, porque pues básicamente es como el punto intermedio entre quien está haciendo sus procesos de laparoscopia y está logrando, digamos, desarrollar sus técnicas, como para los ginecólogos que ya tienen un entrenamiento mucho mayor y quieren discutir algunas cosas respecto a cosas puntuales sobre experiencias en cierre de cúpula, experiencias en manejo con diversos tipos de energía, algunos tips, algunas recomendaciones. Entonces, quiero darle la palabra a nuestras residentes, a María Alejandra y a María Camila, que nos van a dividir entre ellas dos el tema. Un último servicio social, antes de empezar, quiero que entren, por favor, ya se los había mandado en lo de un chat que tenemos interno, a la página de la Sociedad Europea de Endoscopia Ginecológica. Se los deletreo, eso es ESGE, European Society Gynecologic Endoscopy.org. Ahí sale un comunicado que escribieron este fin de semana sobre todas las recomendaciones para cirugía laparoscópica, porque sabemos que hay mucha gente conectada ahorita de muchas ciudades y que está operando en las urgencias, ectópicos, quistes de ovario, etcétera. Entonces, ahí está muy bien resumido de una manera muy práctica algunas recomendaciones puntuales que se deben tener para cirugía laparoscópica. Entonces, les quiero, por favor, cuando terminemos esta presentación, son 3 páginas en ese web, y que lo revisemos, lo miremos. Y bueno, ya con esta felicidad de tener 92 participantes, empecemos nuestra revisión. Bueno, doctor, muchas gracias por la introducción. Bueno, como ya todos escucharon, el día de hoy nos corresponde el tema de histerectomía laparoscópica y el tema pues va a estar dividido entre María Alejandra Rodríguez y mi nombre María Camila Díaz. Somos residentes de primer y segundo año del programa de ginecología y obstetricia. Entonces, para empezar, debemos tener en cuenta la palabra histerectomía, que viene del griego de histeria, que como todos sabemos, que hace referencia a útero, y de ectomía, que significa sacar por corte. Teniendo en cuenta esto, llegamos a la definición clara de histerectomía, que consiste en la extirpación del útero. Dentro de las estadísticas tenemos que es la segunda causa más frecuente de cirugía mayor en las mujeres en Estados Unidos y que es el tercer procedimiento más frecuente dentro de todos los procedimientos quirúrgicos. Entonces vamos a hacer como una breve línea del tiempo de todo lo que ha significado la histerectomía. Debemos remitirnos al año 120 a.C. con este personaje que se llama Sorano de Feso. Sorano de Feso fue el primero de los primeros autores en publicar la biografía conocida de Hipócrates. Adicional a esto, es quien realiza la primera histerectomía vaginal conocida y reportada en literatura a causa de un prolapso uterino que se encontraba gangrenoso. Las primeras histerectomías que se realizaban mucho tiempo atrás, digamos que eran siempre a causa de prolapsos uterinos, y lo que hacían en ese entonces era remover el cérvix y la parte baja del cuerpo uterino, y a esto pues se le conocía como la histerectomía. Luego tenemos en 1809 a Ephraim McDowell. Él era, digamos, él como que fue pionero en oforectomías. Él lo que hacía era extirpación de úteros por medio de la vía abdominal, por medio de lo que se conocían como en ese momento, bueno, era como una mini laparoscopia, que más adelante vamos a ver pues la importancia que tuvo él dentro del proceso de la histerectomía. Seguimos con Conrad Lagenbeck en 1813, quien es quien realiza la primera histerectomía vaginal planeada por un prolapso uterino. Debemos tener en cuenta que todos estos procedimientos que se realizaban en esta época pues eran sin anestesia, no tenían la facilidad de usar pinzas, no tenían, o en ese tiempo digamos que no se realizaba la ligadura de los vasos uterinos, y ellos decían que en caso tal de que se presentara la hemorragia o el sangrado, pues ellos iban a estar preparados, pero en ese entonces pues digamos que no era como un protocolo estandarizado para realizar la histerectomía. Y pues las primeras siempre fueron desde un abordaje vaginal. Luego tenemos en 1822 a Sauter de Baden,
eh, quien es la primera persona en realizar una histerectomía vaginal con entrada a la cavidad peritoneal. Entonces, digamos que él describió que fue un procedimiento exitoso, pero reporta como complicación secundaria el prolapso intestinal posterior a la entrada de la cavidad peritoneal. En 1829, en París, tenemos a Joseph Recamier, quien él empieza a realizar las histerectomías vaginales, pero entonces ya él hace, él liga arterias uterinas, liga los ligamentos anchos y reporta en sus descripciones la duración del procedimiento de 20 minutos. Y en la primera histerectomía que realizó, haciendo la ligadura de las uterinas y de los ligamentos, dice que la paciente sobrevivió sin complicaciones. En 1843 tenemos a Charles Clay en Inglaterra, que digamos que él era experto en resecciones de ovarios bueno, en las descripciones decían que eran de características benignas, pero digamos que la importancia que tuvo él fue que en 1843 él se encontraba realizando una ovarectomía. Cuando realiza la incisión abdominal, la paciente tose y se presenta el prolapso del útero. Él no logra reposicionar el útero, empieza la paciente a presentar mucho sangrado y Charles Clay pues, se ve obligado a realizar la primera histerectomía abdominal. Pues secundario a esto, digamos que la paciente muere debido a la pérdida sanguínea, pero pues gracias a esto se empieza a realizar las histerectomías por abordaje abdominal. A través de, digamos que después de esto, pues él empieza a perfeccionar su técnica y en 1844 ya realiza una histerectomía abdominal asociado a salpingoforectomía bilateral y en ese entonces se usaban suturas de materiales naturales. Él describía que usó una sutura de cáñamo encerado. Luego tenemos en 1846 en Estados Unidos a John Bellinger, quien realiza la primera histerectomía subtotal abdominal y esta ya es planeada por miomatosis uterina. Pero describe que el paciente muere, pues que al principio, digamos, sus pacientes mueren en el proceso de postoperatorio por sepsis. En 1853 tenemos dos personajes importantes, uno que es Walter Burham, quien él empieza a perfeccionar la técnica de la histerectomía por abordaje abdominal, haciendo el abordaje de las arterias uterinas. Y tenemos a Gilman Kimball, quien ya empieza a seguir los pasos de Walter Burham, realizando las histerectomías abdominales de manera exitosa. Y ya cuando esto las pacientes consultaban era por el aumento o la sensación de masa a nivel abdominal, que pues era el aumento del tamaño del útero. Luego tenemos en 1878 a Wilhelm Feun en Alemania, quien él empieza a desarrollar ya como una técnica un poco más estandarizada y unos pasos que se deben seguir durante el uso de la histerectomía abdominal. Ya se empiezan a usar pinzas, se empieza a usar diferentes técnicas de sutura y se empieza a realizar como un proceso sistemático en cuanto a ligar el ligamento ancho, el ligamento cardinal, el útero sacro y los vasos uterinos. Luego en 1947 tenemos como, pues para nombrar importante, a Raoul Palmer, quien él era, digamos, como experto, pero era en realizar